Perfecto. Sí, ahí están intentando decir que me interesa mucho que son las chicas de la CUSCO. Listo, Sam, ¿pudieron? Avísame rápido porque ya vamos a empezar. Realmente estoy aprovechando que no se ha empezado todavía. Listo, buenas tardes. Damos la bienvenida a la profesora Claudia Corol desde la ciudad argentina. Esta es nuestra tercera videoconferencia en el marco de la Escuela Nacional de Referentes. La tercera conferencia que se denomina Feminismos Populares, Pedagogías y Políticas. Nuestra ponente es Claudia Corol, que es educadora popular, feminista, integra el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía de Argentina. Conduce junto a Liliana Dunés el programa Radio Espejos Todavía en la FM. Coordina el proyecto de investigación Resistencias Culturales a la recolonización del continente del Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos. El día de hoy vamos a hacer una conmemoración de los 6 meses de la muerte, del asesinato de Berta Cáceres, que fue asesinada el 2 de marzo de este año y cuyo crimen sigue en la impunidad. Y damos paso, profe, buenas tardes a todas las ciudades que se conectan en el país. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien, yo escucho un poquito entrecortado. ¿Ahí se escucha bien? Sí, profe, nosotros lo escuchamos bien. Bueno, yo quería saludar, agradecer la posibilidad de este diálogo y también valorar el encuentro, porque durante mucho tiempo hemos venido compartiendo con las compañeras del feminismo de Colombia y con compañeros de los movimientos populares de Colombia distintas luchas. Quería decirles que para mí era muy significativo que justamente en el día de hoy que se cumplen 6 meses del asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres, dirigente del COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, una de las hermanas que a mi entender abrió caminos para el feminismo popular. Pudiéramos compartir un pequeño video que hicimos desde Argentina tratando de recuperar parte de su pensamiento y de su acción. Y digo, es significativo porque cuando fue el asesinato de Berta, en la noche del 2 de septiembre, bueno, yo me enteré por supuesto al día siguiente, en la madrugada del 3 de septiembre, yo estaba viajando para Colombia a un encuentro con las compañeras feministas y con las mujeres del Congreso de los Pueblos de Colombia. Me resultó bastante difícil viajar en esas condiciones, Berta era una hermana para mí, pero de hecho el encuentro de mujeres del Congreso de los Pueblos se inauguró con un homenaje a Berta y a Marisela Tombé, y yo sentí que de alguna manera nos estábamos encontrando y pudiendo compartir el dolor que nos producen esos asesinatos con los que el poder viene respondiendo a las luchas de los pueblos. Por otro lado, tenía el antecedente que había compartido con Berta Cáceres la presencia en el Congreso de la Paz. En el video que hicimos hay un fragmento casi sobre el final donde está completa su intervención en este congreso, entonces me parecía totalmente oportuno poder compartir este video, tanto por el contenido del pensamiento de Berta para los diálogos que queremos hacer sobre el feminismo popular, como también por lo que Berta sentía y por lo que ella había venido compartiendo en relación a las luchas de las mujeres y de las feministas colombianas. Como anécdota, nada más decir que en ese Congreso de la Paz, cuando íbamos y veníamos en el marco de esos diálogos, en un momento yo preocupada por la situación personal y política de Berta, que ya estaban agrediéndola y persiguiéndola y amenazándola, le consulté si no había pensado en la posibilidad de en algún momento poder tomar un respiro y tratar de salir del centro de las amenazas que vivía Honduras y alejarse un poco de esa situación durante un tiempo, y ella ahí me contestó que si tenía que salir de Honduras en algún momento iba a ir para Colombia, ¿no? Y fue bastante, nos reímos bastante porque pensar la seguridad de Berta en Colombia también era difícil, o tanto más como en Honduras. Pero bueno, esto es solamente para traer algunas vivencias de cómo
Berta Cáceres estuvo cerca de Colombia, y creo que lo sigue estando, de sus mujeres, de su pueblo y de las feministas, y con esto daría paso a que desde allá puedan compartir este pequeño video. Bueno, es que nos han acusado hasta de eso, le cuento, no solo de tráfico ilegal de armas, de violentos, de lucha armada, de no sé qué, sino que de bruja, ¿verdad? De bruja, es increíble. Que yo les digo que es lo único que acepto, ¿verdad? Porque algo de brujas tenemos que tener para soportar esto, ¿verdad? Y para poder enfrentarlo. Eso sí, les digo, eso sí es verdad, de ahí lo demás no. Berta era una bruja mayor que eligió enfrentarse a los poderes colonizadores de nuestros cuerpos y territorios, al poder capitalista patriarcal, a los prejuicios, y pagó por ello con muchos dolores y pérdidas. Me pregunto, todavía, si no es necesario incomodarnos cuando decimos que todas, todos somos Berta, con esa incomodidad salir a la calle para rebelarnos frente a todas las injusticias, como lo hizo ella, que fue guardiana del río Gualcarque, pero también fue la voz que alertaba sobre distintas opresiones e injusticias. Yo vengo del sur occidente de Honduras, una zona rural, indígena, de sierra, frontera con el oriente de El Salvador, porque en esto mucha gente ha aprendido en qué lugar del mapa está Honduras. Antes no lo sabían, ¿verdad? Como he dicho siempre, ya solo nos conocieron por ser base de la contrarrevolución nicaragüense y por el huracán Mitch. Y bueno, ahora que nos ha tocado a nosotros esa dura realidad que el compañero explicó, quisiera compartir así muy breve nuestra visión y qué es lo que viene, cómo vemos nosotros, ¿verdad?, este proceso de resistencia que ha comenzado también por el momento. Comenzar diciendo que es importante también para entender el golpe militar en Honduras, entender lo que Honduras ha significado para los Estados Unidos en la región. Son 100 años de ocupación política, económica y militar, ¿verdad? Desde 1954, Estados Unidos comienza a firmar protocolos militares con gobiernos civiles, promoviendo guerras internas que ayudaron y dieron muchas ganancias a las transnacionales bananeras. Comienzan los enclaves mineros, fruteros, a inicios del siglo pasado, y esa historia ha seguido. Yo quiero también explicarles de que esa base militar de Soto Carlos, Palmerola, no ha jugado un papel solo ahorita, ¿verdad?, donde sacaron al presidente Zelaya, sino que en los años 80 significó toda una política de contrainsurgencia, de represión, de opresión para toda Centroamérica, dirigida por el nefasto hombre John Dimitri Negroponte. Y esa política se ha mantenido y era intolerable para los gringos ver que en ese portaavión que han tenido se levantara un pueblo, levantara un proceso, levantara una esperanza. La ocupación militar de Estados Unidos ha significado violaciones de derechos humanos en Honduras, igual que en Colombia también violación de niñas y niños, ¿verdad? El primer caso de VIH-Sida en Honduras fue llevado por las tropas gringas en Comayagua, y otras enfermedades de transmisión sexual que no existían en Honduras. También significó la expulsión de muchas comunidades campesinas indígenas. Significó la ocupación de grandes extensiones de tierra que era el territorio de esas comunidades. Y
también la instalación de centros regionales de entrenamiento como el CREN en el Aguacate, donde funcionó a plenitud uno de los escuadrones de la muerte más asesinos, como es el 316, al que, bueno, el que participó como fundador Billy Joya Méndola, que estuvo preparándose aquí en Argentina, ¿verdad? Todos esos generales que están ahora, en su mayoría, son egresados de la Escuela de las Américas, igual que el mismo Billy Joya. O sea, ha significado todo un ejército, una policía sometido, totalmente plegados, ¿verdad?, a los intereses gringos. También quiero decirles que nosotros, cuando hablamos de ese golpe de Estado, debemos recordar todas las maniobras de los gringos desde que toma posesión el presidente Zelaya, ¿verdad?, y la oligarquía, ¿verdad?, que está con el grito en el cielo, por algunas acciones que hace el presidente Zelaya en beneficio del pueblo hondureño. Pero también hay que recordar que el pueblo hondureño ha tenido una lucha desde antes, no es de ahorita, del 28 de julio. Y como dice un compañero, es que éramos invisibles, y a propósito aquí le puso un documental, éramos invisibles. Vamos a continuar denunciando este crimen contra los pueblos indígenas, incluso de querer negar su propia existencia, de no reconocer sus derechos históricos, su derecho a defender la vida, a defender los ríos como el sagrado río Hualcarque, que ahora nuevamente es amenazado por la invasión de DESA y otras empresas, y por este mismo ejército, que no solo ha asesinado a Tomás García, sino que a muchos y a muchas, y se valen por el poder impune de esta dictadura en la que vivimos en nuestro país, de un presidente servil con mentalidad chaparotesca, que nos da vergüenza que diga que es Lenca. Este vendepatria que anda ahí también es responsable del asesinato del compañero Tomás García, el intento de asesinato también contra Ale. Todas las mujeres en muchos sentidos somos guerreras, ¿verdad? Incluso aunque no estemos organizadas. Es una batalla diaria que tenemos, y yo me defino una guerrera porque, bueno, vengo de un pueblo que también es un pueblo guerrero. No es que no guste el militarismo ni la guerra, porque eso allá en Centroamérica ha sido muy, ¿verdad?, trabajado por la dominación, ¿verdad? Incluso el papel que se le ha dado al pueblo lenca es un papel que pretende humillarnos y hacernos aparecer como un pueblo que nos gusta la guerra o la militarización, y no es cierto. Somos guerreras y guerreros porque venimos de un pueblo que expresa su rebeldía ante la violación de su soberanía, de su dignidad, de su vida, y que eso es legítimo. Entonces, por eso nos levantamos, y todas esas expresiones son válidas para nosotros, y no permitimos y rechazamos cuando se nos criminaliza. Entonces, queremos contarles cómo desde los tejidos, desde las mujeres, comunitarios, desde el COPIN, como también es una lucha interna, toda la lucha contra el patriarcado, todas las formas de dominación, y también cómo tratamos de manera integral darle respuesta y también enfrentar y resolver todas las problemáticas que tenemos las mujeres también. Somos una organización mixta, pero también hacemos una labor fuerte por los derechos de las mujeres, con un posicionamiento antipatriarcal que todavía tenemos mucho que recorrer, pero lo importante es que lo hemos decidido como un posicionamiento político. También necesitamos espacios propios donde revitalizarnos, reafirmar nuestras luchas como mujeres, y también reafirmar que estamos enfrentando una triple dominación, como le llamamos nosotros siempre, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha, y quisiéramos que también los hombres la llevaran, ¿verdad? Para ir desmontando todas las formas de opresión. Nos juntamos, no éramos más de 10, 12 personas, y comenzamos siempre con análisis, reflexionando sobre la realidad. Creo que eso, a partir de ahí hasta el día de hoy, es una
herramienta poderosa del COPINH, la reflexión, el análisis colectivo de la realidad nacional, local, comunitaria. Creo que eso nos ha ayudado a tener una perspectiva y a construir nuestros principios a partir de esa realidad. Y algo que nosotros también veíamos dentro de la problemática comunitaria era el racismo, era el desprecio a la población indígena, que hasta hoy se manifiesta de diferentes maneras, y tener la posibilidad de pensar en la vida, porque aquí lo que se impone es muerte en todos lados. Si usted lo mira, ¿qué le propone una sociedad como esta a los jóvenes? Le propone narcotráfico, consumo de droga, maras, miseria, desempleo. Esa es la propuesta de este sistema en este país. Y si mira para la vida de las mujeres, no hay propuestas de vida, realmente son de muerte. Violencia extrema en todos los sentidos, explotación, opresión. A los pueblos indígenas prácticamente la desaparición de los mismos. Aquí eso es lo que se le presenta a los pueblos indígenas. Estamos en ese límite. En ese límite estamos. Y el poder transnacional aplasta todas las expresiones de vida que surgen desde las comunidades, ya sean urbanas o rurales. Entonces, pareciera imposible pensar en la esperanza, pensar en la vida. En Río Blanco hay una situación de la que casi no se habla, es un daño de los que podría ser los más irreparables, que es el daño a la espiritualidad del pueblo lenca, porque el río Hualcarque es un río muy particular para el pueblo lenca, no solo en Río Blanco, para la parte alta que ustedes conocieron en aquel entonces, en San Francisco de Opalaca. Desde la cosmovisión del pueblo lenca, ahí viven los espíritus, espíritu femenino, siempre el agua, desde la cosmovisión del pueblo lenca está relacionada a lo femenino. Y entonces es una agresión al Hualcarque, es una agresión a sus espíritus, pero también hay otros espíritus, ¿ya? Según las composiciones del agua, de sus lugares, de sus nacimientos. Por supuesto, los empresarios no les importa esto, ¿verdad? Creen que, y nosotros lo vimos en las audiencias cuando las compañeras daban su testimonio, ¿verdad? A favor nuestro, ella diciendo la verdad, lo que para ellos significa, ¿verdad? Esta lucha, y hablaban de la importancia espiritual del río. Nosotros pudimos ver tanto a la jueza como a los abogados acusadores, o sea, a los de la empresa y al Ministerio Público, que era testaferro de DESA, ¿verdad? Lo pudimos oír como y las expresiones de racismo que ellos hacían, de desprecio a esa espiritualidad, y eso a nosotros nos indigna y lo rechazamos ese racismo institucionalizado. Las noches ahora son extensas, desde la terrible madrugada, pero un día encontraremos el consuelo, compita, para saber que esto de la muerte es pura papada, que lo nuestro es la vida sin permisos, sin negocios, sin pajas. Un día nos hemos de juntar en algún antiguo sitio de la magia para empezar de nuevo, Bertica. Somos un país que está haciendo experimentación, destinado para experimentación de las transnacionales. Lo han asignado las empresas y los gobiernos como el lugar que sea el paraíso de Centroamérica para las transnacionales mineras. Y es así que actualmente se han dado más de 950 sitios de estudio, de exploración para las posibilidades de explotación de cualquier metal y mineral. Y con esto pues se acaba de entregar más del 30% del territorio de Honduras. Todo ese proyecto de enclave, de dominación, de saqueo, de privatización está acompañado precisamente de un proyecto de militarización en el que Honduras sigue siendo, como lo hemos dicho y lo sostenemos, un laboratorio de los gringos que precisamente va de camino a eso, al saqueo de la riqueza que tenemos. Pero no solo eso, Honduras sigue siendo, dentro de esa política imperialista, un lugar dentro de la geopolítica gringa muy importante, que hay un tema fundamental, que es el concepto de desarrollo. ¿Desarrollo para quién? Desarrollo desde el concepto del Banco Mundial, que ha financiado más de 800 millones de dólares ahorita a esas empresas hidroeléctricas. El desarrollo para quién, que genere ganancia para quién.
que concentre riqueza para quien. El concepto de desarrollo para nosotros es otra dimensión, y lo discutíamos precisamente con ustedes después del golpe, en la propuesta de construcción de poder desde abajo, desde las comunidades, desde los territorios, del ejercicio de soberanía, autonomía, de refundar desde esas comunidades, y para nosotros esto es refundar por adelantado. Entonces estos no pararon con esas 47 concesiones. Ellos sí han seguido dando más y más, y a la par de estas concesiones, como por ejemplo Río Blanco, donde ustedes visitaron, alrededor del Hualcar, que hay 15 concesiones mineras, que una de esas las iba a tener Sinohydro. Sinohydro, ¿quién es Sinohydro? Sinohydro es la transnacional china, la transnacional estatal china más grande del mundo en construcción de represa. Hasta ahora nosotros ratificamos, Sinohydro lo expulsó la comunidad de Río Blanco, está fuera. Sí, porque ganaron la primera batalla. Claro, y ganársela al monstruo transnacional que es más grande de este planeta en construcción de represa, yo creo que ese es un mérito increíble que nosotros debemos de reconocer del pueblo lenca de Río Blanco. Es una lucha titánica, realmente histórica, realmente nos sentimos orgullosos de ser hijos del Empira e hijas del Empira, porque eso demuestra que los pueblos sí somos capaces de echar para atrás estos proyectos de muerte, y esa es la que nunca nos van a perdonar. Por eso no nos perdonan tipos que tienen antecedentes, bueno, militar, el jefe de seguridad de DESA, ex militar, el dueño que se presenta como dueño de DESA, egresado a la West Point, especialista en inteligencia militar. Ha sido en Estados Unidos, West Point. Sí, y asesor de la inteligencia del Estado Mayor. Todos estos vínculos, pues estamos viendo que en todos los megaproyectos hidroeléctricos o mineros, ahí hay una vinculación con los militares. Berta de las Aguas, el odio de los hombres que tanto nos señalan, no pueden con tanta belleza, con tanta fuerza y gracia, por eso matan, por eso matan. Frente a esta ola de asesinatos, ¿tienes temor por tu vida? Sí, sí. Bueno, tenemos temor. En Honduras no es fácil, es un país en que se vive una violencia brutal, es constante las amenazas, atentados a la vida, porque como le decía, no es tanto el riesgo, bueno, también es un riesgo real el que le encarcelen a uno, en que le libren orden de prisión, medidas sustitutivas a la cárcel. Lo más peligroso en Honduras, y una cosa muy real, muy cercana, que incluso yo lo puedo decir que yo lo siento, es el riesgo de perder la vida, de ser agredida física, emocionalmente, además de toda una enorme campaña mediática dirigida contra nosotras, porque no es lo mismo ser dirigente mujer que dirigente hombre. Pero yo quiero decir también categóricamente que no nos van a paralizar por el miedo, ¿verdad? Eso sí, que lo sepan ellos. Alertamos a no desistir en las preocupaciones ante las distintas maniobras imperialistas de la derecha internacional y del golpismo y sus planes de dominación, que se mueven para seguir con el negocio mundial de la guerra y las invasiones. Alertamos a los intentos de desestabilización en Venezuela bolivariana. Llamamos a los procesos latinoamericanos y caribeños y a todo el mundo a la construcción de un movimiento social amplio, dinámico, con claridad, que desarrolle capacidad de echar para atrás ese proyecto golpista internacional y de las transnacionales. La paz no es solo el silencio de los fusiles, lo han dicho ustedes. Lo sabremos en Centroamérica, que después de firmada la paz, no hay paz, compañeros y compañeras. Somos un pueblo lleno de violencia, hay guerra, hay más bases militares, hay femicidio, hay saqueo y arrasamiento de nuestros pueblos. Eso no es paz, compañeros y compañeras. Ha crecido la pobreza y la injusticia social. Hermanos y hermanas, para finalizar, les animamos a entregarse con esperanza a este nuevo proceso y a todos sus movimientos sociales en la construcción de la paz con participación plena, efectiva, decisiva y diversa. A toda la sociedad, los movimientos sociales y también a todas las insurgencias. Compañeros y compañeras,
hay algo fundamental en estos procesos. No se pueden hacer procesos de maquillaje. Hay que tocar las causas estructurales que dan origen al mismo. Es que si el ritual no significa cambios nuestros, revoluciones nuestras, más que la emoción con que pronunciamos su nombre, ¿será que somos todos y todas Berta? Un mes sin Berta, un mes con Berta. Me pregunto si es verdad que Berta está sembrada como la sentimos en nuestra tierra. ¿Quién defiende esos territorios? ¿Quién los cuida? ¿Quién los cuida? Y también me pregunto, ¿cómo haremos justicia para Berta? ¿O creemos que la hará el criminal Estado hondureño y sus instituciones, responsables del dolor histórico del pueblo lenca y de los pueblos indígenas, garífunas, negros de Honduras? ¿Cómo haremos para que no se tergiverse la memoria de Berta, de acuerdo al interés de que su figura extraordinaria encaje en los moldes de los que siempre se escapó? Si los mineros hicieron un Consejo Mundial de Minería, nosotras y todos hombres y mujeres tenemos que organizarnos de todos los pueblos en el mundo para enfrentar esta embestida del capitalismo extractivista. Sí, aquí termino. Muchas gracias. Y vamos a pararnos, de invitar a la cocina, ¿verdad? Avanzando, avanzando, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo. Y quedarse grande y fuerte a nuestra una canción que hace historia, guardiana de los ríos con sus ancestrales, y que celebre aniversario esta organización que nos ha legado. Y vamos a luchar por este Copín que amaba tanto, y vamos a cuidar la organización que nos ha legado, y vamos a seguir con la convicción que está esperando, y vamos a que está escuchando. Con niñas muy valientes se harán los coros cuando se refunda avanzan tiempo y gritarán al patriarcado que se vaya porque es territorio liberado. Una canción de luchas y de hermandades, una luz de esperanza del pueblo indígena que hace memoria a nuestra verdad y a la organización está alerta. Y vamos a luchar por este Copín que nos ha dejado, y vamos a cuidar la organización que amaba tanto, y vamos a seguir con la convicción que ella está esperando, y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando, y vamos a cuidar a este Copín que amaba tanto, y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando.
Listo, Claudia. Claudia, ¿nos escuchas? No sé si me escucha. Sí, ahí te estamos escuchando. ¿Me escucha? Claudia, ¿tú nos escuchas a nosotros? ¿Me está escuchando en este momento? ¿Me está escuchando? Sí, te escuchamos, pero entrecortado. Entonces, yo no estoy escuchando a ustedes. Sí, yo también escucho. Yo no estoy escuchando directamente. Ahora sí vamos a Hola. ¿Me está escuchando? ¿Ustedes me escuchan? Te escuchamos, pero entrecortado, Claudia. A ver si podemos... Yo no escucho todo entrecortado. Porque estás intentamos contar esto. Yo ahí te escucho. ¿Ustedes ahí me escuchan? Con otro micrófono, ¿sí? Sí, Claudia, aquí te escuchamos, pero se escucha mal, se escucha entrecortado. ¿Ustedes están escuchando así? Sí, ahí cuando te acercas al micrófono te escuchamos mejor. Estoy escuchando yo una respuesta. A ver, un momento, por ahí. Ustedes allá escuchan, es que ahora no se escucha el audio, entonces nosotros aquí escuchamos, pero se escucha muy entrecortado. Ustedes se escuchan, miran, se escuchan, entonces yo hablo, si no, no sé cómo hacemos. Sí, bueno, que sea, pasemos y nos llevemos por el tiempo. Es que esto es de YouTube, o sea, no es. Pero no puedo hacer la conexión de YouTube acá. Pero no creo que aguante, no somos chicos en todo el ya voy. Ahora. No creo que aguante. Pero intentar hacerlo. El caso particular, porque el amor de Claudia, Alfredo sugiere que compartas la presentación a ver si mejora el sonido. ¿Están hablando de Cristina? ¿Ahí nos escuchan? Claudia, ¿nos estás escuchando? Pero el entrecortado ya es del YouTube, eso ya no es de la transmisión. Ya mejoró.
Ya me la bajó el escuchan sonido, a ya los ella escucho porque bien. por eso está escuchando a ustedes. Entonces, Pero si podríamos hacer que ustedes, yo hable. exacto, si ustedes la escuchan a ella puede hablar y luego utilizar otro compu que tenemos para las preguntas. Pero entonces Sí. necesitamos saber sobre eso, si ustedes sí la escuchan a ella. Si Sí, la ahora escuchan, van a empezar a hablar con la Pero pregunta. dice que no te hace. Sí, ahora sí estamos escuchando, Cris. Porque hay mucha gente conectada simultánea. Por eso te digo que es mejor ni este por el YouTube. Ya escuchamos. Así ellos sí lo escuchan, arrancar a hablar, hacer la ponencia. Y luego para las preguntas, ahí sí mira cómo utilizamos esto. Listo, Cris, ahí estamos escuchando perfecto. Reinaldo, ponete en modo Ellos van a decir que están recortados porque ellos lo están viendo por YouTube. Pero dice, tengo ahora hasta las 5. Pero Cris se escucha bien, o sea que por ahí se escucha bien. Y bueno, usemos esto para hablar. No, pero me escuchan bien. No, si vos hablaste por ahí. Pero no Ya A ver, ahí escuchamos. escuchan ustedes. Ahí estamos escuchando perfecto. Ahora están escuchando bien entonces. Sí, ahora estamos escuchando bien. ¿Podemos empezar? Sí, podemos empezar. Sí, No ya. escucho. Dice No, sí. eso lo pusieron antes. Entonces, ¿puedo empezar? Entonces el compañero que se lo maneja. Hola, entonces empezamos ya con la ponencia, o sea, empezamos ya ahora. Sí, ahí escuchamos, Cris. Podemos empezar. Que ya están escuchando bien, ya pueden comenzar. Vale. Una compañera o compañeras, espero que estén escuchando bien realmente. No sé si también están mirando el PowerPoint, se lo pueden estar viendo. Mejor que lo pasemos desde acá. No, todavía no, Claudia. ¿Quieres que lo pasemos desde acá? Que compartas la presentación. ¿Ustedes me escuchan bien o no? Sí, ahí te estamos escuchando bien, Claudia. Sí, por favor. ¿Y cuál es el problema? ¿No se ve el PowerPoint desde acá? No, porque no ha compartido la presentación. Tiene que picar en el icono, está en color Sí, verde. sí. Perfecto, entonces ahora hacemos eso y ya arrancamos. Entonces ahora... Acuérdese que abajo hay un recuadro de color verde. En el programa Zoom, que dice compartir presentación. No, compartir la pantalla. Ahí dice share screen. La parte inferior de Zoom. Esa es la presentación acá. Compartir pantalla. ¿Así están viendo la pantalla del PowerPoint? Sí, ya está, ya nos llegó el video. Bueno, entonces comenzamos. Disculpen con todas las dificultades que estamos encontrando, pero el tema, decía antes de presentar el video, que me parecía que la presencia y el pensamiento y la acción de Berta nos podía ayudar a pensar este tema de feminismos populares, de qué estamos hablando, de qué se trata y la relación con la pedagogía y con la política. Quisiera... Ahí está. Quisiera plantear la necesidad de que pensemos los feminismos populares en la dimensión de construir el conjunto de relaciones de poder en nuestra América. Me refiero al colonialismo, al patriarcado, al capitalismo, pensando en un sistema de múltiples opresiones y dominaciones que se expresan sobre nuestros cuerpos y en nuestros territorios. Quisiera que pudieran mirar en la imagen que hay abajo a la derecha, si la pueden ver bien. Esa es la imagen de las mujeres exiliadas en Guatemala en el momento que estaban celebrando el haber logrado una condena al dictador Ríos Montt por la violencia sexual cometida durante la dictadura de Guatemala contra las comunidades. A mí me parece muy significativa esta imagen porque, de alguna manera, esa dictadura genocida, atroz, con más de 100.000 desaparecidos, asesinados, asesinadas, la concentró, de alguna manera, la violencia
que necesitaba el sistema de dominación para reestructurar las relaciones de poder del capitalismo, con la violencia contra las mujeres. Por eso las mujeres exiles hicieron la denuncia de la violencia sexual cometida contra las mujeres de las comunidades, como parte de un crimen de lesa humanidad, como una forma sistemática de avanzar sobre los cuerpos de las mujeres, y también, por supuesto, por ser mujeres indígenas, como una violencia que también es colonial. Por eso ponía esta imagen, la elegí, es el momento de celebración de ese triunfo que fue para las mujeres poder hacer la denuncia de la violencia sexual, aunque ese juicio después se echó para atrás. El propio sistema judicial intentó y logró echarlo para atrás, y en este momento está en vías de continuarse. Hablando con las mujeres exiles, hablando con las abogadas que las acompañaron, una de las cosas que nos compartían era la dificultad que habían tenido para poder construir esa denuncia sobre la violencia sexual sobre sus cuerpos, y reflexionando que también en la Argentina hemos tenido, en el marco de los procesos de lucha contra la impunidad, la denuncia de la violencia sexual contra las mujeres que han estado en campos de concentración y prisiones durante la dictadura, como para que sean considerados en los juicios contra los criminales como crímenes de lesa humanidad. Y ahí, cuando lo hacíamos, preguntamos por qué se tardó casi 30 años en poder hacer esa denuncia. Sin embargo, lo que nosotros reflexionábamos era que esta dificultad tiene que ver con que históricamente ha habido una violencia contra las mujeres de más de 5 siglos en nuestro continente, porque el capitalismo se estableció en nuestro continente con una ofensiva sobre los cuerpos y territorios de las mujeres, y también sobre los cuerpos y territorios de nuestras comunidades. La imagen del centro, que dice golpe de Estado y golpe a las mujeres, es una imagen del COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, cuando después que se realizó el primer golpe de Estado de esta era en el continente. Un golpe de Estado que llamó la atención, que a muchos y a muchas les parecía increíble que volviera a haber dictaduras y golpes de Estado en nuestra América. Sin embargo, después del golpe contra el pueblo de Honduras, tuvimos el golpe de Estado en Paraguay, y después en estos días hemos tenido también el golpe de Estado en Brasil. Y eso nos habla de un tema, estas dos imágenes, así como la tercera, que es Berta cuidando y defendiendo el río Hualcarque. La idea, por un lado, de que la violencia es una violencia estructural, que organiza los 3 sistemas de dominación: el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo, se han organizado sobre la base de la violencia contra nuestros cuerpos y territorios. Violencia que puede ser contra un cuerpo de mujer, pero también contra un sistema, contra un pueblo en lucha, contra un pueblo en resistencia. Vamos a tratar de llegar a la otra imagen, que está lento este tiempo. Y bueno, entonces cuando estamos pensando en feminismos populares, tenemos que hablar necesariamente del concepto de territorio, porque los sentidos de la lucha social por el buen vivir, por relaciones de libertad, por inventar lo que pensamos e imaginamos como matrices de un socialismo indoamericano, feminista, descolonizador de las relaciones sociales y de nuestras nociones del mundo, un socialismo, como decía José Carlos Mariátegui, que sea creación heroica de los pueblos, se construyen y se disputan en territorios concretos, en esos territorios donde los pueblos nos organizamos nuestras vidas, damos nuestras batallas de resistencia y también buscamos emancipaciones. Y nos referimos a territorios como espacios culturales, de identidad, de creación, de relaciones políticas, de transformación activa de la naturaleza y de la sociedad, donde se encuentran las fuentes y los medios de vida que hacen posible materialmente una forma concreta de existencia. Hablamos de territorios como espacios donde se pone en juego la vida de las mujeres, de las comunidades, de los pueblos que ahí resistimos, y donde tejemos nuevas relaciones basadas en valores de uso, materiales o simbólicos, interpelando la lógica de mercantilización de la vida.
Y me detengo un momento en esta idea de valores de uso, porque una de las cuestiones que nos han hecho creer en el marco del capitalismo es que todo es valor y que todo es valor de cambio. Y se ha llegado a una idea de que la vida y que la mercantilización de la vida abarca todas sus dimensiones, desde los cuerpos de las mujeres hasta la tierra, el agua, se puede considerar como mercancía. Nosotras como mujeres, como feministas, decimos que el primer territorio es nuestro cuerpo y que en él inscribimos cada una de nuestras batallas cotidianas de resistencia a las opresiones y de deseos y búsquedas emancipatorias. Con nuestro cuerpo habitamos los muchos territorios en los que circulamos con nuestras historias individuales y colectivas. Y estamos atravesando, lo sabemos, una ofensiva conservadora. Hablaba recién de los golpes de Estado, pero podemos hablar también de países como la Argentina, donde, bueno, hoy en el día de hoy hemos hecho una importantísima marcha de 3 días, culminó hace un rato en Plaza de Mayo, está terminando, porque están arrasando con todos los derechos ganados a lo largo de muchos años de lucha de nuestro pueblo. Y así como hablamos de Argentina, podemos hablar de muchos otros países donde, a pesar de que no ha habido golpe de Estado, se intenta avanzar con esta ofensiva conservadora. Sin embargo, y a pesar de esto, podemos decir que hay una irrupción en la política de colectivos de acción, de pensamiento, de sentimientos, de sueños, que las consideramos, que las asumimos como parte de este feminismo popular, como una propuesta que desafía las múltiples opresiones producidas por el capitalismo colonial y patriarcal. Cuando hablamos de feminismos populares, nos referimos a una diversidad de experiencias muy amplias, a feminismos indígenas, campesinos, barriales, feminismos de trabajadoras de doble y triple jornada, feminismos comunitarios, lesbofeminismos, feminismos negros, feminismos, decimos, de sujetas no sujetadas, que respondemos colectivamente a los desafíos de la sobrevivencia y que vamos haciendo realidad la propuesta de si tocan a una, tocan a todas. Pongo un centro en esta consigna, si tocan a una, tocan a todas, porque creo que una de las características de nuestros feminismos populares, del activismo, es el acompañamiento, es el ser un feminismo compañero, es ser un feminismo que no se dirime solo en debates académicos, aunque aborda debates académicos, pero que está junto a cada una de las mujeres o de los sectores de la diversidad sexual que sufren estas opresiones fruto del patriarcado, del colonialismo o del capitalismo. Se trata entonces de colectivas feministas, de espacios de mujeres o lésbicos, gays, de travestis, transexuales, bisexuales, que en muchos casos, yo ponía en algunos casos, pero en muchos casos son parte de organizaciones mixtas, en otros no, son organizaciones de mujeres o LGTB, pero coincidimos en la necesidad de no establecer jerarquías entre las distintas opresiones. No decir, bueno, primero tenemos que resolver tal opresión y luego habrá otras. Y entonces eludimos caracterizar las luchas entre principales y secundarias, como es una de las clasificaciones de la izquierda tradicional para la organización de sus acciones. Estos feminismos populares, amasándose a fuego lento, por manos de mujeres trabajadoras, manos que hacen cunas, que acunan, que siembran, que cocinan, que martillan, que cultivan, que escriben, que acarician, que pintan, que bordan, que limpian, que curan, sostienen, empujan, juegan. Feminismos en los que nuestros pies pisan sobre huellas dibujadas en la tierra por nuestras ancestras, a veces inventan atajos, por momentos no caminan, sino que bailan, las muchas revoluciones que imaginamos se recrean desde el deseo, el placer, la alegría de la lucha, codo a codo con otras y otros y otros. Y hablo del baile, del deseo, del placer, de la alegría, algo que tal vez parezca ser un poco de poesía, y sin embargo, yo digo que, y creo, y estoy convencida, y creo que estos feminismos populares se afirman más que en la lógica sacrificial de la política, en la lógica del deseo, en la construcción desde el deseo de un mundo diferente, porque creemos que las mujeres, los pueblos, luchan a partir de la esperanza de que es posible cambiar el mundo, y que además, y eso ustedes en Colombia lo conocen muy bien, a pesar de todos los dolores, es posible resistir desde la alegría, desde la canción, desde
la danza y desde la lucha compartida. Nuestras revoluciones, en sus rotaciones, descolonizan, despatriarcalizan, desmercantilizan nuestras danzas y andanzas. Y mientras nuestros pies corren, nuestros cuerpos socorren. Es decir, hay una de las experiencias de la Argentina, que tal vez la hayan conocido, pero está en otros países también, la de las socorristas. Somos y son las compañeras que están acompañando a mujeres, por ejemplo, que tienen que abortar, o que sufren la violencia, o las distintas violencias en sus relaciones. Estamos al lado de la chica que sufre el noviazgo violento, de la muchacha que necesita interrumpir el embarazo, de la mujer que o bien sufre violencia o que tiene que cuidar, asistir a sus hijos o hijas atrapadas por las redes del narcotráfico, o a sus hijas secuestradas por las redes de trata, por las redes de prostitución. Vuelvo a decir, feminismos que acompañan, que están, que ponen el cuerpo, pensando que cada una de las vidas tiene valor y que cada una de las luchas merece ser acompañada sin establecer jerarquías entre unas y otras. Y nuestros cuerpos de mujeres, de lesbianas, de trans, de travestis, de disidentes del patriarcado y de la heteronorma, guardan la memoria de nuestras ancestras indígenas, negras, mestizas, migrantes. Tenemos cuerpos diferentes, tenemos diferentes edades, historias que se entraman en un tejido comunitario, con hebras que desbordan este tiempo y con las tonalidades de la tierra, los ríos, los bosques y de nuestros paisajes subversivos. ¿Se están yendo? Sí. ¿Sí? Los feminismos populares han nacido del movimiento de mujeres. Lo interpelan, lo seducen, lo cuestionan, hacen política basada fundamentalmente en el acompañamiento y en la pedagogía, contribuyendo a pensar las opresiones, no desde la victimización, sino buscando el poder y la energía para enfrentarlas. Acompañar, poner el cuerpo, crea vínculos vitales entre compañeras y colectivas feministas y con mujeres que son parte de los movimientos, muchas de las cuales no se reconocen en el feminismo. Esto también hay que pensarlo, hay que discutirlo. El patriarcado siembra prejuicios para distanciar a las mujeres de las experiencias feministas, y para superarlo es necesaria una intensa práctica que vaya derrumbando los mitos como los que sostienen, por ejemplo, que el feminismo se basa en el odio a los hombres, o que el feminismo divide a las familias y a las organizaciones. También existen prejuicios en corrientes de izquierda que, en nombre de una versión ortodoxa del marxismo, consideran al feminismo como una desviación pequeño burguesa de la centralidad de la lucha de clases. Nosotras decimos, por el contrario, que las feministas populares consideramos que la lucha de clases se fortalece cuando la clase trabajadora asume su participación claramente en las batallas contra el patriarcado y el colonialismo. Aquí tenemos algunas imágenes de nuestro Encuentro Nacional de Mujeres. Son encuentros que tienen más de 30 años, se hace uno por año, y donde se reúnen más de 60.000 personas. Por eso decimos que los feminismos populares somos parte de ese movimiento de mujeres, donde ustedes podrán reconocer tal vez a algunas de las hermanas feministas colombianas que, así como las venezolanas, las paraguayas, las de distintos países de nuestra América, nos vienen acompañando año a año. Decimos, entonces, que las semillas con las que multiplicamos nuestros brotes fueron sembradas en comunidades de las que somos partes. Ser parte de los movimientos populares mixtos nos crea tensiones, y eso nos obliga a discutir una y otra vez los caminos para cambiar al mundo. Y en ese caminar y entre esas tensiones, por ejemplo, fuimos descubriendo cuánto de viejos tienen algunos hombres nuevos, cuánto de patriarcales tienen nuestros feminismos, cuánta reproducción de opresiones hay en nuestras organizaciones revolucionarias. Desencubrir el machismo en nuestras casas, en nuestros movimientos, a veces genera dolor, pero también nos ha llevado positivamente a que los compañeros varones, en algunos casos, comiencen a pensarse y a cuestionar sus privilegios. El hecho de que algunas organizaciones mixtas se definan como antipatriarcales exige una activa pedagogía que ayude a poner en consonancia las definiciones ideológicas con las prácticas cotidianas. El pacto patriarcal
entorpece la transformación de los movimientos en espacios habitables para las mujeres y las disidencias sexuales. La homofobia es parte de la cultura de las izquierdas, aunque esto también está tambaleando por los avances del movimiento LGTBI y su participación en esos movimientos populares. Como parte de los proyectos políticos rebeldes, revolucionarios de los y las de abajo, ubicamos la vida cotidiana como un territorio en el que se despliega la estrategia revolucionaria que busca precisamente cambiar esa vida cotidiana. Abajo, a la derecha, la imagen que ven dice Corte Popular de Mujeres del Copín. Es una de las experiencias que se realizó en Honduras, donde en esa Corte Popular de Mujeres se lleva las denuncias de los casos de violencia que las mujeres sufren, ya sea en las comunidades o sea por parte de la violencia del sistema. Bueno, esta es una imagen que pueden ver de cómo se van resignificando también los cuentos infantiles, que muchas veces han sido una de las formas con las cuales nos han venido transmitiendo valores que llevan a la subordinación del movimiento de mujeres y de las mujeres en cada caso. Se fue. Acá un pequeño comentario sobre el tema de la familia, que muchas veces las propias organizaciones de izquierda hemos creído que la familia es como un lugar que ayuda y que es como una base de construcción de nuestra identidad. Hay que recurrir al mismo Marx, al mismo Engels, que pensaron estos temas de la familia. Por ejemplo, Engels nos decía que en su origen, famulus, de donde viene la palabra familia, quería decir esclavo doméstico, y familia era el conjunto de esclavos pertenecientes a un mismo hombre. Los romanos usaron esta expresión para designar a un nuevo organismo social cuyo jefe tenía bajo su poder a la mujer, a los hijos y a cierto número de esclavos, con la patria potestad romana, el derecho a la vida y la muerte sobre todos ellos. Y Carlos Marx nos dijo que la familia moderna contiene en germen no solo la esclavitud, sino también la servidumbre, y desde el comienzo mismo guarda relación con las cargas en la agricultura. Encierra en miniatura todos los antagonismos que se desarrollan más adelante en la sociedad y en su estado. Podríamos continuar. Recomiendo en todo caso que leamos, que estudiemos El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Federico Engels, porque esto nos va a permitir pensar más críticamente cuál es el lugar de la familia en la reproducción de un sistema de opresiones donde la mujer queda sistemáticamente subordinada. Y para ir cerrando esta intervención, decir que la explotación capitalista, por un lado se sustenta y se refuerza por la colonialidad del poder, que ha subordinado y desvalorizado la fuerza de trabajo de los pueblos originarios, sus usos y costumbres, su cosmovisión, y por las relaciones de poder patriarcales, que subordinan y desvalorizan la fuerza de trabajo de las mujeres y las hace cumplir tareas gratuitas en la esfera considerada privada del trabajo doméstico. Y subrayo esto porque muchas veces hay compañeros que consideran que son parte de la lucha socialista, que dan batalla la lucha de clases contra el capitalismo, pero no ubican que tanto el colonialismo como el patriarcado son muy funcionales a la explotación capitalista y que estas múltiples opresiones refuerzan la ganancia y las superganancias de las burguesías, de las transnacionales. La transnacionalización y el gran flujo de capitales, las nuevas estrategias de flexibilización laboral y producción, apuestan a la explotación de la fuerza de trabajo subvalorizable que es producto de colonizaciones de siglos pasados. Sus tasas de ganancias son posibles gracias al pasado colonial. El racismo como construcción cultural colonial se proyecta también en la xenofobia y en la subordinación de los y las migrantes, cuya fuerza de trabajo actúa como reserva para abaratar los costos del capital y para romper las conquistas de los trabajadores y trabajadoras. El patriarcado, sostenido en el modelo de familia patriarcal impuesto por la conquista, recién hablábamos y nos referíamos un poco a ese modelo europeo de familia, funciona como legitimador de diversas formas de domesticación de las mujeres y de enajenación de la capacidad de decisión sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. La división sexual del trabajo sigue reproduciendo la subordinación de las mujeres.
Bueno, esta es una imagen que después se las dejo para que la puedan pensar y mirar, pero es un poco las diversas formas de colonización de las mujeres, desde las formas que tienen que ver con la religiosidad, con cierto tipo de religiosidad, la Santa María, la niña, que es la infantilización de la mirada hacia las mujeres, y la pinta, que tiene que ver con los estereotipos de cuerpos y de formas de ser de las mujeres que nos imponen. El feminismo planteó superar la dicotomía entre la producción de mercancías y la reproducción de la vida. Es decir, no se trata solamente de pensar en términos de producción de mercancías, sino de pensar en la totalidad de la reproducción de la vida. Y esto permite valorar la importancia del aporte de las mujeres en tareas como, por ejemplo, las tareas de cuidado. Las mujeres en general nos encargamos del cuidado de niños, niñas, ancianos, ancianas, parejas, y eso es una tarea invisibilizada. Abre también la oportunidad de distribuir de modo equitativo esas tareas. El trabajo no remunerado de las mujeres en la crianza, el cuidado de niños y niñas, jóvenes, adultos, adultas mayores, es constitutivo del modelo de familia patriarcal, que además de no valorizarlo y naturalizarlo, subestima el aporte de las mujeres en la vida social. Esto, y esto quisiera como subrayar, también se repite a la hora del reparto de roles en las organizaciones sociales y políticas, aún en las nuestras, las de izquierda, las que sentimos y creemos como revolucionarias. Es muy común ver a las mujeres vernos encargadas de la cocina, las actas, el comedor, la huerta, el círculo de cuidado de los niños o las tareas educativas dentro de la organización. Más difícil resulta encontrar a las mujeres en los lugares de decisión y de representación política, aunque de a poco se va tomando conciencia y se van abriendo espacios, en algunos casos de modo enérgico, y en otros aceptando lo políticamente correcto y poniéndonos hasta como un espacio decorativo de que siempre debería haber alguna mujer en una mesa, por ejemplo, de negociaciones. Modificar estas situaciones no se relaciona solamente con la posibilidad de generar vínculos más placenteros entre quienes luchamos por forjar un mundo nuevo, sino también con la oportunidad de crear movimientos en los que se anticipe la experiencia de otros modos de relacionarnos. Es decir, las organizaciones que tenemos puedan mostrar otro tipo de vínculos pensando en la sociedad que queremos. Y constatar de que para crear ese mundo nuevo se requiere una profunda transformación de la cultura violenta del poder. Lo difícil es asumir el cambio que implica en las conductas de cada uno y cada una estas transformaciones. Porque el orden verticalista y autoritario es tranquilizador para los de arriba, pero asumamos que también es tranquilizador para los de abajo. Porque es más sencillo cumplir directivas, ser disciplinados, que rebelarnos frente a las arbitrariedades y problematizar las injusticias que reproducimos. Por eso, la pedagogía feminista asume la dimensión grupal como una necesidad básica para que los dolores que producen desaprender las opresiones puedan ser compartidos y sostenidos en los colectivos. Es decir, la pedagogía feminista trabaja sobre la base de lo grupal para pensar cómo deconstruir tantos mandatos y tantas formas de organización de lo colectivo. También se trata de una discusión con los saberes históricamente constituidos, y eso significa puntualizar, por ejemplo, que la producción de conocimientos, la hegemónica, está racializada y sexuada, que las teorías legitimadas por el poder fueron elaboradas fundamentalmente sin la participación de las mujeres, ni de los pueblos negros, indígenas, ni de las disidencias sexuales, que las mujeres somos descritas por los varones de manera funcional a la teoría que construyeron los varones, que es una teoría que fortalece las relaciones de poder patriarcales, y que el continente es pensado desde una voz principal, a partir de un sujeto hegemónico, burgués, blanco, masculino, urbano, heterosexual. El resto, la mayoría, es el otro: bárbaro, primitivo, negro, indio, mujer, homosexual, pobre, extranjero. Y esto tiene sus raíces. Por ejemplo, para Aristóteles, las mujeres tenían una racionalidad mínima, los esclavos no tenían racionalidad, los niños no la habían desarrollado, las mujeres tendríamos una emocionalidad tan desarrollada que obstaculizaba su razón, y eso después tenía importancia porque significaba que, por ejemplo, los esclavos, los niños y las mujeres no podían ser autónomas, no podían pensar las reglas de su propia vida, y debían obedecer. Para Aristóteles, por naturaleza, el amo es superior al esclavo, el adulto al niño y el varón a la mujer.
Entonces, esto es solo para ilustrar, podríamos dar mucho, cómo hay un pensamiento sobre las mujeres que tiene siglos, y que deconstruirlo no es sencillo justamente porque está muy internacionalizado, no solo en la racionalidad, sino en el sentido común construido desde el mismo. Y creemos desde los feminismos populares que frente a este desastre regresivo neoliberal, necesitamos, por ejemplo, recuperar los saberes populares y recuperar, para dar un ejemplo, en el caso de la Argentina, las experiencias solidarias de sobrevivencia. Estamos hablando de volver a la olla popular, pero no solo para atender la necesidad de alimentación, sino pensando en cómo en esa olla popular hacemos experiencias de soberanía alimentaria, cuidando que lo que echamos en la olla sean productos de nuestras huertas colectivas, donde no hayan venenos ni transgénicos. Donde necesitamos tal vez activo y creativo, porque nos estamos quedando sin fuentes de trabajo, pero entonces que ese trabajo colectivo sea sin patrones, sin reproducción de los modelos de orden jerárquico y autoritarios. Volver a las calles, haciendo de la autonomía de los cuerpos y las organizaciones parte esencial de nuestra experiencia, aprendiendo a caminar juntas en la de nuestros sueños. Estamos hablando de feminismos populares en los movimientos y en movimiento, que caminan la palabra verdadera, que miran la huella, que en la huella plantan una semilla, que dibujan el horizonte si no lo ven, que cuentan historias de brujas que no asustan a las mujeres, sino que nos dan fuerzas y nos enseñan sus secretos, porque sabemos que esas brujas que fueron quemadas en las hogueras eran las mujeres que tenían saberes concretos de vida que intentaron desaparecer. Feminismos compañeros para tiempos de desencanto y de garrote, que hacen de la esperanza no una ilusión mágica, sino una acción colectiva tendiente a revolucionar las subjetividades aplastadas por las derrotas. Feminismos con memoria, que aprendimos con las madres de Plaza de Mayo, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Feminismos que se atreven a hacer las muchas maneras de amar y ser amadas, de esos lugares políticos, corporalidades disidentes, rebeldes, celebrantes, que no disocian el deseo y la felicidad de la lucha cotidiana por cambiar el mundo. Estas paredes hablan, dicen que los orgasmos como la tierra son de quienes la trabajan, y que sin feminismo no hay socialismo. Con eso estamos como terminando la presentación, y quisiéramos dar lugar al diálogo, a sus preguntas, a sus comentarios, si es que los hay. Muchas gracias. Entonces abrimos una ronda, yo no sé, Claudia, si te parezca 3 preguntas. Perfecto. 3. Ya puedes activar la cámara nuevamente para que miremos a ver cómo nos va con el sonido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo estoy escuchando bien, ¿eh? En el icono de la cámara que está en la parte inferior izquierda. Izquierda. ¿Qué tengo que silenciar? Acá. La cámara. Ahí. Entonces, ¿tenemos preguntas aquí en el auditorio? O en las demás ciudades. ¿Aquí en Cali no hay ninguna pregunta? Cartagena, Jesús quiere hacer una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es muy sencilla. O sea, ¿qué experiencias y autores basan la lucha, por ejemplo, en Argentina o en Honduras, de la que nos mostraba con Berta, de reconocimiento y resistencia del feminismo, que se han basado y cuáles experiencias significativas tienen a nivel pues, regional de Centroamérica y acá en Sudamérica? Porque vemos, por ejemplo, que es muy importante el hecho de cómo el feminismo ha enfrentado a las transnacionales, a las multinacionales, y la defensa por el territorio, porque las mujeres se ven como protagonistas centrales frente a... A ver, no se escuchó bien, ¿vos me lo podés repetir, Cristina? Qué pena, Cartagena se puede arrimar más al computador para que tengamos mejor recepción.
¿Ahora se me escucha? ¿Sí? ¿Qué rima mal computador eso? ¿Aló? ¿Sí se escucha? No, lo escuchamos muy lejos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Qué experiencia de enfrentamiento? O desde Cartagena, Jesús, si quieres escribes la pregunta y ahí desde aquí se la leemos a Claudia. ¿Aló, Claudia, ya escuchas? Sí, ahí escucho. Habla duro, habla ahí. ¿Ahora sí se escucha? Sí, habla lento que te escucho. Bueno, la pregunta era sobre las experiencias significativas en relación a la lucha que llevaban las mujeres de Honduras o incluso Argentina, y si se basaban en algunas teorías, por lo menos en Fraser, en Iris Marion Jung, no sé, se me ocurre, específicamente en el reconocimiento y en la resistencia que se hace desde el territorio a todas estas políticas neoliberales para aprovecharse de la región, ¿no? Entonces yo quería saber las experiencias significativas, aparte de la de Berta, ¿qué otras experiencias ha recogido usted? Sobre todo quizás aquí en Colombia, conocemos algunas, pero desde qué referentes teóricos se basan para fundamentar estas luchas. Sí. Ya listo, esa era. Sí, sí. ¿Esperamos dos preguntas más o vamos una a una? ¿Alguna otra ciudad tiene alguna pregunta o aquí en Cali alguno? ¿No? No, creo que por ahora no, Claudia, podemos dar respuesta a eso. Bien, por un lado decir que ¿se escucha bien cuando estoy hablando? ¿Sí? Sí, aquí se escucha bien. Bien. Sí, yo quiero decir que los feminismos populares, como referencias teóricas, podemos decir que estamos recurriendo a distintas fuentes de pensamiento y también de muchas prácticas. Por un lado, hay compañeras que vienen del feminismo indígena comunitario, por ejemplo el de Guatemala, que me parece muy significativo. Ahí podría citar, entre otras, el pensamiento de Lorena Cabnal, que es una de las pensadoras del feminismo comunitario de Guatemala, pero también puedo pensar en cómo nos aportó Angela Davis a pensar los feminismos negros y la relación entre racismo, clase y la lucha antipatriarcal. Creo que Angela Davis nos da mucha pista para poder pensar en esas dimensiones. Me parece que hay compañeras como Silvia Federici, que ha hecho una cantidad de análisis donde ha puesto en debate precisamente todo el proceso del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres desde una perspectiva feminista y marxista, en diálogo y en debate a veces con el marxismo. Eso en cuanto a referencias teóricas. También podemos nombrar los aportes del ecofeminismo, por ejemplo, de Vandana Shiva, que nos ayudó mucho a pensar temas como la lucha por el cuidado de las semillas, la soberanía alimentaria, la necesidad de enfrentar el mundo de las transnacionales basado en la privatización y en la mercantilización de todas las dimensiones de la vida. Y podríamos seguir mencionando. De todas maneras, a mí me parece que uno de los elementos de este feminismo, de estos feminismos populares, tienen que ver también con la producción colectiva de conocimientos. Por eso a veces me cuesta solo dar nombres de teóricas que han trascendido en la academia, porque creo que experiencias, por ejemplo, la que hoy mencionábamos del COPIN, de las mujeres que en Río Blanco resisten la lucha en la defensa del río, o las mujeres del Movimiento Sin Tierra de Brasil y de la Vía Campesina de Brasil, que han venido ocupando tierras e incluso haciendo acciones directas contra las transnacionales del agronegocio. Son experiencias muy potentes y feminismos que cuestionan, que han marcado sus disidencias con los feminismos blancos,
yo rescato toda la línea del feminismo decolonial. Bueno, en Colombia está Ochi Curiel como una de las compañeras que proviene de la experiencia del feminismo lésbico y negro, pero insisto, a mí me parece que la potencia del feminismo popular tiene que ver con muchos colectivos de mujeres que han venido dando respuesta en acciones, en prácticas, tanto en la lucha contra las transnacionales, por ejemplo, las mujeres que son parte de los movimientos de lucha contra las represas, las mujeres que están en Paraguay, por ejemplo, enfrentando no solo las consecuencias del golpe de Estado, sino también pensando cómo hacer sus ferias de semillas y encontrar maneras de cuidar la semilla, o las compañeras que en Venezuela se están enfrentando al desafío de construir una revolución que no sea solamente una revolución de carácter anticapitalista y antiimperialista, sino también descolonizadora y antipatriarcal. A mí me gusta pensar más en términos de esos colectivos de mujeres, muchas anónimas, muchas que no vamos a encontrar en ningún texto. Creo que tal vez sea una de las tareas que tengamos, cómo construir esas voces colectivas, y de alguna manera, junto con las compañeras también de Colombia, hemos intentado en un libro que editamos este año, Feminismos Populares, rescatar muchas de estas voces que no son tan conocidas y tan visibilizadas. Pero bueno, doy cuenta de estas dos partes, ¿no? Por un lado, el aporte que nos han hecho muchas feministas desde la academia, las feministas marxistas en Argentina. Quisiera nombrar, por ejemplo, a Alejandra Ciriza, que es una compañera que es filósofa feminista, Diana Mafía también, pero, insisto, miremos a los grupos de mujeres que hacen el feminismo en el marco de experiencias de poder popular y que tratan de aportar nuevas dimensiones en cada una de las luchas políticas, populares y revolucionarias. ¿Desde Popayán? Acá tengo una de Medellín también. Bueno, acá hay una pregunta desde Popayán, por un lado, dice, ¿cuál es el reto del feminismo hoy ante una amenaza para las democracias como el ocurrido en Brasil con Dilma Rousseff? Y me pasan otra pregunta. Hay banderas de lucha que comparte el feminismo, pero quisiéramos saber cuáles son las que tiene el feminismo popular. Bien, voy a tratar de hablar de las dos. Una tiene que ver con el contexto de amenaza a la democracia, en concreto con los golpes de Estado, que por un lado existe en nuestros, yo antes mencionaba Honduras, Paraguay, Brasil, pero también en las limitaciones de las democracias en otros países como los nuestros, como Argentina, y como Chile y otros. Yo creo que las mujeres hemos venido aportando históricamente a la lucha por la defensa de la vida, y uno de los aspectos que tiene el cierre de los espacios de democracia es que avanza fuertemente la militarización, el control de cuerpos y de territorios, se afirman los fundamentalismos religiosos y políticos como manera de controlar los cuerpos y disciplinarlos, los cuerpos de las mujeres y los cuerpos y vidas de las comunidades. Y creo que uno de los temas es también la expulsión de nuestros territorios, por eso hay un tema que habría que hablar bastante, que es la cantidad de mujeres que han sido expulsadas de sus territorios y que tienen que vivir y sobrevivir lejos de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que, por un lado, la defensa de la vida nos puede plantear el desafío de volver una y otra vez al lugar de mujeres como cuidadoras, y quedarnos en la dimensión de sostener difícilmente y duramente a nuestras familias y la vida cotidiana. Yo creo que en este caso un desafío es poder mantener la relación entre defender la vida y ser parte de transformar la vida, es decir, ser parte de las políticas revolucionarias de transformación de la vida, y en ese sentido aportar, y por eso yo ponía sobre el final de la presentación las maneras de pensar hoy lo que son las políticas de sobrevivencia o de cuidado de la vida. Cómo las hacemos de manera colectiva, cómo creamos espacios de la olla popular o de la huerta o del comedor, donde haya experiencias de una nueva vida, de la soberanía alimentaria, por ejemplo,
de las maternidades socializadas en los espacios comunitarios, y entonces que no nos apartemos de nuestras organizaciones para volvernos sobre el espacio doméstico y recluirnos ahí, sino poder seguir fortaleciendo nuestras organizaciones de las que somos parte, los espacios de mujeres dentro de las organizaciones, y desde ahí poder enfrentar esas dimensiones de cierre, de militarización, de control, y también de criminalización de nuestras experiencias. En concreto también creo que nombraba recién a los fundamentalismos. Esto va a significar, por ejemplo, una mayor persecución a las mujeres que tratamos de decir sobre nuestros cuerpos. Hemos venido luchando hace años por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sé que eso es un tema que está en debate en otros países, pero sabemos que la necesidad de las mujeres es poder decidir con libertad y con autonomía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, y este es un desafío que también nos encontramos y que tenemos en este momento, es decir, poder asegurar todo lo que hace a las políticas de creación de autonomía, tanto individual como de las mujeres, como del movimiento de mujeres y de nuestras organizaciones. Creo que es un desafío poder aportar a la transformación de las organizaciones mixtas para que no se vuelva a colocar en esas organizaciones a las mujeres en los lugares tradicionales. En relación a la pregunta sobre, ¿cómo era, Cristina? Las banderas. Las banderas del feminismo popular, ¿y qué lo diferencia de otros feminismos? Primero, digo que nos definimos como populares no en contraposición, no en contradicción contra los feminismos, pero sí para marcar algunas experiencias, justamente, y me lo relaciono con otra pregunta que hay sobre nuestras experiencias, que tiene que ver con que en muchos casos los feminismos han tenido, y en muchos países tienen una marca muy académica, o tienen una marca muy desde las ONGs. Nosotros entendemos que los feminismos populares crecen en los movimientos populares, son parte de esos movimientos populares, en muchos casos son parte de las organizaciones revolucionarias a las cuales hemos contribuido a crear, a fundar, a organizar. No pensamos el feminismo solo en términos de separarnos de los movimientos, sino de contribuir a fortalecerlos y a organizarlos. Yo creo que este es un dato muy concreto que hacen nuestros feminismos. El otro, o sea, más que como bandera, como concepto, y entonces las banderas son todas las banderas, yo diría, del movimiento popular, de los movimientos revolucionarios y populares, desde las políticas, la lucha contra las políticas extractivistas, las luchas por el territorio, las luchas por la educación, por el trabajo, por la salud. Muchas veces la agenda de los feminismos se reduce a un grupo de temas muy marcados como temas de mujeres. Para nosotros esos temas son importantes, tienen que ver con los derechos sexuales, reproductivos, los derechos a la autonomía y a la vida de las mujeres, pero todos son nuestros temas. Es decir, no decimos que la lucha contra el colonialismo, contra las políticas educativas del Banco Mundial no sean parte de la lucha de estos feminismos. Entonces, en términos de organización, pondría como dato fundamental el ser parte de los movimientos populares y de los movimientos revolucionarios, ser movimiento revolucionario del movimiento feminista popular, y como parte de las banderas pondría el tema de que todas las banderas de lucha del movimiento popular queremos que sean nuestras banderas y tratamos de asumirlas. Con respecto a la experiencia, acá me preguntan desde Neiva, nos gustaría que Claudia nos compartiera la experiencia del movimiento de mujeres en Argentina y su articulación con las mujeres trans y las sexualidades revolucionarias. Bueno, es un tema extenso el del movimiento de mujeres de la Argentina. Yo quisiera poner un tema que lo mostré muy a la pasada en la presentación, que es la posibilidad de construir un movimiento de mujeres muy amplio, ha tenido que ver con construir desde la horizontalidad, desde la capacidad de autoconvocarnos y autoorganizarnos, el defender la autonomía. Los encuentros nacionales de mujeres se organizan una vez al año, van rotando de sede, son autofinanciados, autosostenidos, cada colectivo de mujeres durante todo el año trabaja para poder llegar al encuentro, para poder llevar las distintas problemáticas, y como planteaba antes, no hay temas que no se tratan o que no puedan ser tratados en estos encuentros que reúnen a 50.000, 60.000, 70.000 mujeres en una ciudad. Con el movimiento travesti
trans y con las sexualidades revolucionarias o disidentes del patriarcado. Hemos venido construyendo un camino en común. Hay compañeras feministas que nos ayudaron y nos enseñaron mucho en ese camino. Por ejemplo, quiero recordar a Luana Berkins, que fue una de las primeras compañeras travestis que participó de estos encuentros nacionales de mujeres y que dio una batalla importante porque el feminismo no mirara solamente las sexualidades en términos de binarismo, ser hombre o ser mujer. Ella defendió la identidad travesti, de hecho la organización que creó es la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, con lo cual esa idea de un binarismo en la sexualidad fue cuestionada y fue discutida, y también fue discutida la idea de que ser feminista era solamente desde el ser mujer biológicamente, ¿no? Con un cierto determinismo biológico. Quiero recordar también a Diana Zacayán, una compañera del movimiento antidiscriminatorio de liberación, una compañera travesti que fue asesinada en octubre del año pasado, y que también nos ayudó mucho en ese camino de pensar feminismos disidentes, no solo desde el movimiento de mujeres, sino también desde el movimiento de travestis, trans, y por supuesto las lesbianas siempre han aportado como una manera de mirar el feminismo que cuestiona también el lugar de la mujer desde el mandato y desde los mandatos del binarismo. Así que podríamos hablar bastante más, pero como veo que hay varias preguntas, si hace falta después me repreguntan sobre este tema. Hay una pregunta que dice: ¿qué tan cerca crees que estamos de tener una lucha en donde el anticapitalismo, el anticolonialismo y antipatriarcado estén al mismo nivel, y que impiden que estén al mismo nivel? Bueno, ya lo dejamos. ¿Se escucha? Se me fue la... ¿Sí? ¿Sí se está viendo y se está escuchando? Sí. No sé. Bueno, no, decía que para mí no estamos cerca, así, porque hay dos factores sobre todo que lo hacen complejo. Una es la fragmentación del movimiento social, y el hecho que hay movimientos que se han ido constituyendo, por ejemplo, en contra del colonialismo, movimientos sobre todo indígenas o de feminismos que han nacido en la lucha antipatriarcal y de colonial o anticolonial contra el racismo, y que no necesariamente han problematizado desde esos movimientos por la identidad, por ejemplo, ser parte de la lucha anticapitalista. Dentro del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, también tenemos muchas compañeras que están peleando por una inclusión dentro del sistema, por ser parte, por tener una cuota dentro del sistema de dominación, y nosotras nos pensamos con la voluntad de terminar con el sistema capitalista, patriarcal y racista. Entonces no veo sencillo, sino que creo que es una gran batalla política y pedagógica superar esos escollos. Hay también un cierto pensamiento ortodoxo del marxismo, es decir, no digo que el marxismo sea así, sino que se lo ha dogmatizado, con esta idea de que, bueno, primero tenemos que derrumbar al capitalismo y luego casi vendría solo la igualdad y, por lo tanto, el coronamiento del patriarcado y del colonialismo. Yo creo que las experiencias que hemos tenido de socialismo nos han mostrado que aún en las más avanzadas ha sido complejo y sigue siendo una batalla terminar también con el racismo, terminar con la homofobia, terminar con el patriarcado. Así que planteando como problema, creo que es un avance en ese sentido, que haya organizaciones populares que se asuman como, por ejemplo, no solo anticapitalistas y antiimperialistas, sino también como antipatriarcales. Esto es algo de los últimos años, de la última década, yo diría, en Argentina y en otros países de América Latina. La vía campesina asume en los últimos años no solo la lucha contra el capitalismo y el agronegocio, sino también por el socialismo, y plantea que sin feminismo no hay socialismo. Pero es una lucha que está abriéndose paso en estos años, entiendo. Acá hay otra pregunta que dice: nuestra organización sindical, la CUT, el año pasado no pasó la propuesta de la ley de cuotas. Estas organizaciones han reproducido prácticas patriarcales
organizaciones que son verticales, con una junta directiva donde llegan mayoritariamente hombres y se dice que no se discrimina, que cualquiera puede llegar y somos nosotras las que no nos lanzamos. ¿Tú crees que mientras llegamos a un tipo de organizaciones horizontales, la ley de cuotas puede ser un paso? Sí, creo que funciona como un paso, sin dudas. Es decir, porque yo critico por un lado el pelear solo por la cuota, pero también sé que en muchos lugares donde no se ha podido abrir de otro modo espacios para la participación de las mujeres, la cuota fue un modo de forzar el debate y que muchas veces los compañeros de esas organizaciones, varones, con el discurso de que no hacía falta cuota porque todos tenemos igualdad de derechos, lo que han hecho es fortalecer conducciones patriarcales y machistas. Yo me acuerdo, tuve la oportunidad de participar en Brasil cuando fue el Congreso del PT, del Partido de los Trabajadores, que discutió el tema de la cuota. Y efectivamente fue un debate muy fuerte, que atravesó todo el Congreso. Fue todo un Congreso donde tenían que discutir un montón de cosas, pero se centró el debate en el tema de la cuota. Y realmente fue muy interesante cómo las mujeres del PT tuvieron que, en ese caso, en ese momento, plantear un debate sobre lo que se estaba planteando como una discriminación concreta en nombre de la igualdad, ¿no? Porque siempre el argumento era, bueno, no hace falta cuotas porque somos socialistas, pero sí, somos socialistas donde toda la conducción era fundamentalmente masculina. Entonces, yo creo que sí, que en el mientras tanto, pero también en el después, el ir creando cuotas y no cuotas del 30%. Hay organizaciones que tienen el 50% como cuota, ¿no? Es decir, claro, nosotros podríamos decir, puede ser natural que haya mitad de hombres y mitad de mujeres, o puede ser forzado. Es un debate. Lo importante para mí es que se abra ese debate, aunque sea porque se planteó la discusión de la cuota o porque se propuso garantizar de algún modo la participación de las mujeres. Ya después tenemos otra batalla, que el tema de que sean mujeres no garantiza una política antipatriarcal. Y este es otro debate que necesitamos realizar, y por eso hablo de feminismos populares, porque el feminismo no está determinado por la biología, sino por la ideología. Y entonces la necesidad de la formación feminista, de la pedagogía feminista para las mujeres, y también llevar un planteo de este tipo a los varones, es fundamental porque no alcanza con una determinación solo de cuotas o solo de porcentajes. Sin embargo, no discuto, sino que refuerzo la idea y comparto lo que preguntás en ese terreno de que es necesario crear espacios para eso. No sé si hay más preguntas. Sí, bueno, desde Cali tenemos 2 preguntas y una intervención, entonces no sé si te parezca que formulamos las 2 preguntas y luego seguimos con la intervención para que luego dé respuesta a las preguntas. Perfecto. Escucho. Hola, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta y una inquietud ante la definición que diste de territorio, que como mujer urbana trato de conectarme con el territorio, pero es muy difícil, y yo creo que es difícil para muchas mujeres urbanas en cuanto hemos sido desplazadas, y conectarse con un territorio puede llegar a ser difícil. También nuestros cuerpos, como los de todas las mujeres, están en peligro en nuestras casas, pero también en las calles, y no solamente por las violencias machistas comunes, digamos, que podamos vivir, sino también porque nuestros cuerpos son maltratados en términos de movilidad, de tiempo, de trabajo, de precariedad laboral, y que conseguir una verdadera lucha territorial como mujeres en la ciudad, por ahora me parece muy difícil que sea realmente territorial. No lo he conseguido. ¿Sí? Bueno, ahí finaliza la primera pregunta. Lo otro que yo quisiera preguntar, Claudia, es, pues tú sabes que aquí en Colombia tenemos un tema de feminicidios pues fuerte, y digamos lo planteo en términos de cómo sería o qué sugerencias tendrías tú, por ejemplo, para las organizaciones que manejamos el tema de la formación en las ciudades.
sea, ¿cómo sería una forma de abordar ese tema de los feminicidios y de generar, digamos, redes de solidaridad entre las mujeres que se forman y que es necesario que se formen no solamente políticamente, sino también a nivel de prácticas pues solidarias entre nosotras? Bueno, lo siguiente es la intervención de la compañera Gabriela. Bueno, buenas tardes. Saludar a Claudia, decirle que desde Cali le mandamos un fraterno abrazo y que la recordamos que estuvo hace poco acompañándonos en el encuentro de mujeres del Congreso de los Pueblos. Por eso le agradecemos y la saludamos. 3 cosas importantes para decir. Considero que frente al tema de poner al mismo nivel las luchas coloniales, anticoloniales, antipatriarcales y capitalistas, un gran reto es hacer pedagogía política, y ese precisamente es el tema del que estamos hablando hoy acá, el tema de cómo desde nuestras organizaciones poder hacer pedagogía política con el tema del feminismo, y que ese feminismo no solamente para las mujeres que estamos organizadas, sino el feminismo, ese feminismo popular para la mujer que no está organizada aún y que quiere igual hacerlo, porque es un feminismo en el que se encuentra desde su cotidianidad, desde su identidad, el reconocimiento de la misma, pero también se encuentra desde la militancia, desde la práctica cotidiana. Importante también el tema de reconstruir confianzas entre nosotras. El tema de reconstruir confianzas nos ayuda un poco a seguir en la lucha y también a enseñar desde nuestros procesos el tema de que la formación ideológica es demasiado importante, el tema de empezar a utilizar referentes femeninos en nuestra formación ideológica para poder hacer pues realidad el tema de que no solamente son componentes ideológicos, sino que también son elementos. Y pues por último finalizar recordando algo que nos enseñaste, y es que esperamos todas las mujeres y los hombres que nuestros cuerpos sean tan libres como nuestros territorios. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, contesto, ¿no? O intento compartir. Me parece importante la reflexión sobre el territorio que hacía la primera compañera, pero también pensando en términos más generales, por un lado la noción de territorio, ¿no? Cuando nosotros decimos el lugar donde crecen nuestras resistencias y también donde identificamos las posibilidades de emancipación y pensamos en las ciudades, estamos pensando también en nuestros movimientos, en nuestras organizaciones sociales, en nuestras organizaciones populares, en la posibilidad de concebir esos espacios como territorios de creación de nuestros feminismos. Y lo digo relacionado con la pregunta sobre los feminicidios. Si nosotras queremos pensar cómo enfrentamos realmente a los feminicidios, por lo menos en el caso de la experiencia argentina, no sé cómo sería allá, puedo decirles que un tema es que desde cada barrio se ha venido organizando el acompañamiento cuando desaparece una muchacha o cuando es asesinada. Es decir, no solo hablo de feminicidio, sino también de desaparición de jóvenes o desaparición de mujeres. Y para eso el barrio, claro, no es un territorio campesino, rural, ni indígena, pero es el lugar de vida, o es el colegio donde estudiaba esa joven, o esa adolescente, o donde trabajaba esa mujer. Ese territorio está habitado, y está habitado por una cantidad de mujeres que en general se vuelven el sostén de esa experiencia de lucha, se vuelven las que acompañan, las que crean las redes para sostener esos esfuerzos. Y también hablamos del territorio cuerpo, es decir, de nuestros cuerpos como primeros territorios a cuidar y a defender. Cuando hablamos, por ejemplo, de la experiencia de acompañamiento a mujeres que decidan interrumpir voluntariamente el embarazo, por ejemplo, bueno, y no solo está la mujer, sino que también hay una red que involucra a la socorrista, que involucra a la feminista que está acompañando, que involucra a la compañera que está en el centro de salud, si es necesario. Es decir, hay territorios de acompañamiento, de creación, de complicidades, de solidaridades, de refuerzo y de mutuo apoyo que me parece que son importantes, si no existen, ir creándolos e identificándolos. A veces no los podemos identificar, pero están.
Cuando fue en Argentina la primera marcha del Ni Una Menos, y se repite, que fue el año pasado y este año se volvió a repetir, a mí una de las cosas que me impactaba era ver llegar, no era una gran columna, eran cantidades de grupitos con la foto de la mujer asesinada o de la joven desaparecida, y los que llegaban en ese grupo llegaban de territorios concretos, eran las familiares, las amigas, las compañeras. Si no se crea ese lugar de afirmación territorial de esa búsqueda, es muy difícil pensarla en términos generales, en términos de redes por fuera de esa situación, justamente por algo que también decía la compañía que preguntaba, que es, por ejemplo, los tiempos, las distancias, las dificultades. Podemos acompañar un tiempo, pero a veces la lucha contra un femicidio son años. El ir a un tribunal son 2-3 años de disputa en los juzgados, por ejemplo. Entonces ahí la posibilidad de territorializar las solidaridades y a la vez, por supuesto, después tejer redes entre los distintos territorios se vuelven elementos muy importantes. También se vuelven en muchos casos datos de identidad para esos grupos, para esos colectivos, y para que crezcan las posibilidades de ampliar nuestra fuerza de resistencia. A mí me parece que uno de los problemas que estamos teniendo, y no solo las feministas o los feminismos populares, sino en general los movimientos populares, y retomo una de las preguntas que nos hacían antes con respecto al avance del conservadurismo y de la represión, es que uno de los objetivos del poder es sacarnos de nuestros territorios, para que no podamos reconocernos en esos territorios, porque ahí es donde nosotros tenemos cierta fuerza. Entonces nos desalojan de los territorios, ya sea por las políticas extractivistas, porque talan el bosque, porque matan el río, pero también porque nos corren de ese lugar y porque nos hacen perder una referencia en un asentamiento concreto, que puede ser geográfico o puede ser cultural, político, de la organización popular. Hablábamos con compañeras de sindicatos, por ejemplo, en este año, que nos decían, el sindicato es mi territorio. Nos decían, y ahí estamos construyendo los lazos de organización y de fuerza para dar una batalla frente al desempleo, por ejemplo, a la desocupación que crece en la Argentina. Entonces, yo creo que pensar el territorio con todas estas dimensiones nos puede permitir decir, bueno, uno de los objetivos y desafíos es que no nos desalojen de los territorios, resistir en los territorios, y bueno, y si nos desalojan, poder reencontrarnos en otros territorios y no generar un tipo de activismo y de militancia desterritorializado que se nos hace muy vulnerable y que presenta mucha más dificultad para poder sostenerse. Y por eso comparto que para generar esos territorios hay que generar espacios, que acá se decía reconstruir confianza, pedagogía política, trabajo ideológico, porque si el territorio no es un espacio geográfico meramente, sino que es una construcción cultural, parte de la pedagogía feminista y de la pedagogía política revolucionaria tiene que ver con la construcción cultural de la noción de territorio y del reconocernos en esos procesos donde se genera identidad, lazos solidarios. Una cosa más sobre el tema de los feminicidios y de las redes, que lo vuelvo a relacionar con el movimiento Ni Una Menos en la Argentina, que tal vez es una de las experiencias que a las feministas más nos marcó, porque no estábamos esperando una masividad como la que hubo en la marcha, con miles y miles de personas que dijeron basta de asesinar a las mujeres, y eran personas, no solo mujeres, sino muchos también varones que participaron. Yo creo que esto es uno de los logros que el feminismo popular en la Argentina ha tenido. Hay precedentes, no es que nació ahora, hablaba de los encuentros nacionales de mujeres, tenemos también la campaña contra las violencias. La campaña contra las violencias articula los colectivos que luchan contra violencia hacia las mujeres dentro de cada una de las organizaciones, de piqueteras, de trabajadores, organizaciones territoriales, y a la vez entre las mujeres que están tomando esas tareas dentro de la organización, no solo lo llevan a la organización, sino que se coordinan en esta campaña contra las violencias. Para mí ese es como un antecedente de Ni Una Menos, y nos permite pensar en esta dimensión de las posibilidades de generar redes que vayan abriendo caminos a la articulación y a la identificación también de quiénes son los responsables de los femicidios, porque muchas veces al femicidio se lo presenta como un hecho policial, y se lo trata de separar de lo que significa el patriarcado como sistema.
la pedagogía política del feminismo puede permitirnos interpretar ese femicidio como parte de la violencia sistemática del patriarcado para disciplinar nuestros cuerpos. No te oigo. Tenemos que cerrar, nos dicen, pero por acá... Claudia, sí, mira, hay dos preguntas, una de Popayán, creo Sí. que las dos son de Popayán. Entonces, si quieres, damos como cierre con esas dos. Con esas dos. Esta de Popayán. Bueno, ¿sabes una que dice qué posición tiene frente al uso, sí, frente al uso por parte de los movimientos sociales del lenguaje inclusivo neutro y cómo abordar desde los movimientos sociales aquellos temas que parecían ocultos para el caso, la salud sexual y reproductiva, entendida para muchos como asunto íntimo? Bueno, muy rápidamente, porque estamos con la necesidad de ir cerrando y una vez más agradeciéndoles la posibilidad del diálogo, yo creo que es necesario discutir el lenguaje. El lenguaje como construcción cultural, en general, es un lenguaje sexista, es un lenguaje que hace del masculino el universal, en el caso del castellano, y que entonces necesitamos que el lenguaje nos ayude a visibilizar lo que la historia y las prácticas sociales suelen tratar de invisibilizar. Por eso creo que hay que hablar de nosotras, de nosotros, de nosotros, y estamos también hablando de travestis, de trans, de disidencias sexuales. Y creo que también hay que hablar de los temas ocultos, como se sacaba, o de los temas tabú. No son temas íntimos. En el caso de el tema del aborto, que se volvió como un tema del que no se habla, mueren miles de mujeres en abortos clandestinos, entonces es lo que está en juego en estos casos. Y también, como decíamos, la autonomía y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Yo no quisiera terminar sin saludar el momento de Colombia en cuanto a los esfuerzos de paz, pero también marcar las dificultades que tiene la paz, como en el video que planteaba Berta, que después de la paz en Centroamérica no hubo paz. Yo diría que una de las batallas importantes en esta supuesta paz es la autonomía, es decir, que no sea una paz que nos imponga una subordinación de los cuerpos y de las vidas a determinaciones de las políticas hegemónicas. Entonces, yo creo que los momentos de aperturas de paz, de democracia, de ciertas libertades, hay que salir a hablar de todo. Tenemos que romper los temas tabú, tenemos que animarnos, porque además hay una gran hipocresía en muchos de esos temas tabúes. No es que las mujeres no hacen aborto porque no se habla de eso, simplemente lo hacen clandestinamente y por eso es que mueren, porque no tendría por qué morir ninguna mujer en una situación así. Entonces, es un tema de salud pública hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y es un tema de autonomía. Y yo creo que a partir de los esfuerzos de paz y las posibilidades que se abran para todas las organizaciones, no solo insurgentes, sino también las organizaciones sociales y de mujeres, ser parte de esos diálogos, el tema de la autonomía de nuestros cuerpos, de nuestras comunidades, de nuestras vidas, va a pasar a ser un tema central, y todo lo que nos ayude a construir y recrear esos deseos y esas libertades de cuerpos y territorios va a ser fundamental para que la paz no sea solo una mascarada, sino sea un hecho para todas y todos significativo, y que los sueños por los que lucharon tantas compañeras y tantos compañeros en todos estos años de historia revolucionaria y popular en Colombia y en nuestra América puedan verse realmente realizados en cuerpos y territorios autónomos y libres. Hasta acá. No sé si hay algún otro comentario. No, ya creo que con eso cerramos. Claudia, agradecerte por tus aportes y por la posibilidad de contar contigo en la construcción del debate sobre feminismos populares. Te saludamos desde las organizaciones del Congreso de los Pueblos Cali y supongo que en las demás ciudades. Muchas gracias a ustedes, fuerza al Congreso de los Pueblos. Estamos siempre compartiendo con el capítulo Argentina acá del Congreso en el marco de la Escuela de Derecho de los Pueblos de la Via Yala Berta Cáceres, así que seguiremos dialogando siempre. Un abrazo. A ustedes. Listo, chao Claudia, muchas gracias. Chao, estoy tratando de cortar, no puedo.
Ya el YouTube ya lo pararon. Ay, ¿dónde está acá? Y acá hay unos chats. No, ok, gracias. Saludos de Congreso Escuela de Bogotá, gracias. Entonces acá. ¿Y dónde sale esto?